inversión interesados en invertir en mercados emergentes, lo que de alguna manera se idearon ese método para poder valorar empresas en los mercados emergentes. Claro, seguramente alguno de ellos le preguntó a un académico cómo hacer eso, el académico dijo, bueno, déjame pensarlo. 2 años después, entonces cualquier inversor dijo, bueno, no puedo seguir esperando, necesito aplicar algún método. Entonces se idearon, creo que fue Merrill Lynch, por cierto, creo que fueron los primeros que empezaron a hacer este tipo de metodologías. Ellos lo que dijeron es, bueno, ¿qué hacemos nosotros en los Estados Unidos cuando queremos valorar una empresa? Bueno, lo primero que hacemos es seleccionar empresas comparables. De hecho, ya hemos dicho algo de eso acá en este curso. Seleccionar un grupo de empresas comparables. Y yo no cogería el 8% que están cogiendo como referencia en este caso, por esto que está diciendo. Vamos a hacer en paralelo un caso de... Esa es mi mayor duda en todo me genera muchas dudas. Un caso, ejemplo. Cogería los accionistas de la competencia. Ok, entonces el ejemplo es el siguiente, ¿no? Teníamos, después de su clase de finanzas corporativas y tal, un compañero le plantea la siguiente situación. En los actuales momentos se está observando un boom en el negocio de las franquicias en Colombia, los cuales van desde comida rápida y bebidas tradicionales hasta postres y tiendas de conveniencia. Él comenta que ha identificado una buena oportunidad de negocios, una franquicia que brinda cuidados personales y estéticos para damas bogotanas. Sin embargo, hoy me río porque hoy estaba leyendo un artículo que decía que ahorita el boom es el negocio estético, pero para los hombres, ¿no? Que ahora los hombres son los que el tatuaje, el piercing y tal, entonces ya no es el tema, ya las mujeres no están pensando tanto esto como nosotros. Bueno, pero vamos a suponer que estamos pensando en abrir una franquicia de temas de cuidado personal, peluquería, pues peluquería y cosas para hombres y mujeres. Acá en Bogotá. Bien. Bueno. Después de varias semanas de ardua investigación, su amigo ha sido capaz de proyectar los flujos de caja libre que generaría esta franquicia. Pero no tiene claro qué tasa de descuento utilizar para calcular el valor presente neto del negocio. ¿Bien? ¿Sabe? El flujo de caja libre entiende la estructura financiera de este proyecto, entiende todos los ingresos, egresos, factores de riesgo, etc. Ya lo tiene identificado todos, pero no sabe cuál es la tasa de descuento que debe utilizar. ¿Bien? Usted recuerda de su clase de finanzas que es necesario buscar empresas similares en el negocio, de este negocio en los Estados Unidos. Y encuentra la siguiente información. Encuentra que hay 3 empresas que se parecen a lo que usted quiere hacer aquí en Bogotá. ¿Bien? Una empresa se llama Beauty Care. Vamos a llamarla BC. ¿Bien? Otra empresa similar a las cosas que ustedes quieren hacer se llama Nails Inc. Y otra empresa se llama Skincare. Para este negocio. Vamos a llamarla SC. Bien. Bueno, esas son entonces sus 3 empresas similares. Bien. Similares en cuanto al tamaño, no. Obviamente son empresas mucho más grandes. Similares en cuanto a la rentabilidad, no. Similares en cuanto a estructura de capital, endeudamiento, no. Similares en cuanto al negocio donde están metidas. Eso es muy importante. ¿Bien? Similares en cuanto al negocio que usted está tratando de evaluar. Bien, hacen exactamente lo mismo, el mismo estilo de negocio que usted quiere evaluar. Bien, bueno, muy bien, ya identificó esto. De hecho, es el paso más importante de este método de banca de inversión. Este paso es fundamental porque si nos equivocamos acá, todo lo resto está mal, ¿no? Entonces, este es un paso muy importante y lo que dice aquí, luego de un proceso de una ardua investigación, es de verdad, ¿no? Es decir, muchas veces es difícil encontrar las empresas comparables porque generalmente las empresas en los Estados Unidos son muchísimo más grandes, hacen muchas cosas, no solo una,
Entonces hay veces que no es tan fácil hacerlo. Por lo tanto, se requiere un arduo trabajo para encontrar ese grupo de empresas. ¿Por qué 3 y no 1 ni no 5? Entre más empresas mejor. Entre más empresas similares tengamos, pues mejor. Si estamos tratando de calcular la tasa de descuento para una empresa petrolera o para una empresa farmacéutica o para una empresa o para un banco, pues mucho más fácil, tenemos muchísimas empresas comparables. Si estamos tratando de buscar cosas como esta, pues probablemente logramos identificar 3, pero eso es bastante. Si por supuesto queremos identificar empresas que hagan cosas raras, como se venden empresas embotelladoras de luz de luna, pues evidentemente no vamos a encontrar empresas comparables. Entonces en ese caso pues no aplica el método. Pero el énfasis que quiero hacer es que este es el paso más importante de todos. También, cuando nosotros estamos haciendo este método, generalmente, digamos, uno no parte de cero. Cuando uno está haciendo esto en la práctica, en el mundo real. Uno, por ejemplo, en consultorías, por ejemplo, que me ha tocado hacer sobre estos temas, lo primero que le pregunto es cuáles son sus empresas comparables en los Estados Unidos. Es decir, el dueño de la empresa uno le dice, bueno, ¿qué empresas en Estados Unidos se parecen a lo que usted hace? Y generalmente ellos tienen esa información. Entonces uno generalmente no arranca de cero en este caso. Bien, pero bueno, este es simple, es un ejemplo hipotético. Bueno, 2. El segundo paso, una vez que hemos seleccionado el grupo de empresas comparables, es encontrar su beta, ¿verdad? Hallar el beta. ¿Cuál beta? ¿El beta de los activos o el beta del capital? El beta del capital, porque es el único beta que podemos hallar. El beta de los activos no lo podemos hallar. Entonces el beta apalancado o del capital. O beta apalancado. Bien, y entonces vamos a suponer, para este ejemplo, que el beta de Beauty Care va a ser igual a 1.4. El beta de Nails Inc. va a ser igual a 1.0. Y el beta de Skincare va a ser igual a 1.2. Estos betas uno podría decir que son relativamente parecidos, ¿verdad? Sin embargo, ese beta del capital o el beta apalancado debería ser igual, debería ser más parecido, debería ser parecido en definitiva o no. ¿Cómo deberían ser esos betas entre esas empresas que están en el mismo sector empresarial? No debería ser parecido, ¿verdad? La manera como hago la pregunta ya indujo la respuesta, y ustedes siempre caen, ¿no? No debería ser parecido, porque recuerden que este es el beta apalancado. Este es el beta del capital, es un beta del capital. Y acuérdense que el beta del capital tiene dos fuentes de riesgo: riesgo del negocio y riesgo del financiamiento. Entonces no necesariamente tiene que ser parecida, porque no sabemos cómo están financiadas cada una. Aquella que tenga deuda, pues probablemente tendrá una beta más alta, a pesar de que están las dos en el mismo negocio. Bien, entonces no debería ser parecido. Bien, bueno, paso 3. ¿Cuál tienen ustedes que es el paso 3? Desapalancar las betas. Desapalancar las betas. Es decir, hallar la beta del activo o beta desapalancada. Bueno, cuando hacemos eso necesitamos cierta información de estas empresas. Y como son empresas públicas, generalmente, una vez identificadas las empresas, es relativamente fácil encontrar información sobre esas empresas. Y la información que encontramos es la siguiente. Para el caso del Beauty Care, ¿verdad? El beta, la deuda de esta empresa
va a ser de 325 millones de dólares. El capital va a ser 700. La tasa de impuestos efectiva va a ser 31%. Y por lo tanto, el beta desapalancado, para lo que quiero, vamos a llamarlo el beta de los activos, aplicando la fórmula de Hamada, bien, aplicando la fórmula de Hamada a esa cuenta, nos va a dar 1,06. 1,0603, pues, para esa sensación de exactitud. Un cuarto decimal el beta de los activos de Bitcoin. Así que para definirlo, coloquemos el beta, bueno, aquí está, ¿no? El beta de los activos. Para el caso de Nails Inc., estos son 550 millones de deuda, 750 millones de capital y una tasa de impuesto del 35%, y eso da un beta de los activos de 0,67. 72. Y por último, el beta de Skincare, eso da 210 millones de deuda, 675 millones de capital y 38% de tasa de impuestos, por lo tanto la tasa el beta apalancado fue 1.0060. Bien, bueno, hemos hallado entonces las betas desapalancadas de esas tres empresas. Sin embargo, vemos que hay dos muy parecidas, una un poquito distinta, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Porque el cuarto paso es sacar el promedio, ¿no? El cuarto paso de este método, de 8 pasos, el cuarto paso es promediar las betas desapalancadas. Promediar las betas desapalancadas. Pero la pregunta es, para sacar la beta desapalancada, ¿incluimos o no incluimos esta beta desapalancada en el promedio? ¿Qué dicen ustedes? Sí, lo debemos sacar. Y un poco la razón de sacarla, bueno, ahí hay que hacer un comentario, pero un poco la razón de sacarla es que si incluimos esta beta, que es muy distinta, podemos distorsionar el promedio. Y es como lo mismo que no hubiésemos hecho nada, ¿no? Entonces, el beta el beta del capital puede ser distinto, pero el beta de los activos tiene que ser muy parecido, porque el beta de los activos tiene que ver con ¿qué? Con el riesgo del negocio, y el riesgo del negocio tiene que ser más o menos igual a todas las empresas que están metidas dentro de ese mismo negocio. Esa es un poco la lógica de eso. Díganme. ¿Qué pasa si hubiéramos hecho el cálculo para una cuarta empresa y hubiera dado 0.72? Justamente allá es donde iba el punto. Claro, aquí estamos suponiendo que estas, como son iguales, son las que realmente son la beta real del negocio, y esta, como es distinta, esa no es la beta del negocio, pero puede ser al revés. Puede ser que la verdadera beta del negocio nuestro sea esta, y estas son las que están equivocadas. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Bueno, volviendo al paso 1 y seleccionar otras empresas. Si seleccionamos una tercera empresa y resulta que el beta nos da 1,01, y buscamos otra y nos da 1,03, entonces ahora sí podemos con más fuerza decir, no, el beta del negocio donde estamos está más hacia 1. Bien. Ahora, puede ocurrir lo que tú dices, puede ser que de repente el otro beta de la cuarta empresa es 0,68 y después el otro 0,61, 0,7 o lo que sea. Y entonces uno dice, no, entonces estas son las dos betas, estas empresas son las que están en negocios distintos. Bien, este es un problema que ocurre en la práctica,
Y no hay otra forma de solucionarlo que ir a buscar nuevas especies. ¿Bien? Que a veces es un... Sí, a veces no es lo que uno quisiera, ¿no? Pero a veces eso es la única solución. Ahora, lo que sí no se puede hacer es incluir betas de los activos distintos, porque eso sería entonces distorsionar el problema, el promedio. Vamos a suponer que esta es la beta, digamos, que está mala, por así decirlo. Bien, y por lo tanto el promedio de la beta de los activos va a ser igual, entonces 1,0603 más 1.0060 entre 2. Y excluimos a esta de la beta, del cálculo de promedio. Bien, pero simplemente, digamos, para no tener que volver a calcular, a buscar empresas, ¿no? Pero bueno, si estamos haciendo esto en la práctica, lo más probable es que tengamos que regresar al paso 1. Bien, bueno, eso la excluimos porque no pareciera representar el mismo riesgo del negocio. ¿El promedio siempre va a ser 5? Ajá, esa era otra pregunta, otra cosa que a veces nos preguntamos. Como son empresas de distinto tamaño, la pregunta es, bueno, sacamos este beta, un beta ponderado. Pero fíjate que no, porque acuérdate que este valor sale de aplicar la fórmula de Hamada. Y la fórmula de Hamada ya relativiza la estructura de capital de cada empresa. Recuerda que calcula 1 menos tau por D entre C. Entonces ya ese cociente ya hace que el promedio pueda ser un promedio 5. Porque ya el tamaño lo hemos relativizado cuando calculamos el cociente D entre C. ¿Bien? Entonces no, un promedio 5. Bueno, este promedio 5